Antioquia la más educada. Allá arriba, un asteroide de más o menos unos 8 kilómetros que orbita entre Marte y Júpiter a unos 300 millones de kilómetros del Sol, tiene mi nombre. Jorge Zuluaga. Bueno, que un asteroide tenga el nombre de uno es una cosa pues bastante extraña. Normalmente son homenajes que no se hacen en vida. Y no tengo ninguna duda de que Jorge Zuluaga es un científico de talla mundial. Yo me siento obviamente muy honrado. Mis hijos y mis nietos pues probablemente van a disfrutar con ese, pues con el orgullo de tener a su papá o a su abuelo en el espacio. Jorge Iván Zuluaga se convirtió en el tercer colombiano en poner su nombre en el espacio. Él, junto con Julio Garavito, el fundador del Planetario Nacional, el que ustedes han visto acá en el billete de 20.000 pesos, y Antonio Bernal, un gran astrónomo que además trabaja en el Observatorio de Fabra en Barcelona, España, se convirtieron en el trío especial y espacial de colombianos que se inmortalizaron dándole su nombre a un planeta menor. Ustedes llegan a comprender la magnitud de este reconocimiento. Bienvenidos a Estudiar Vale la Pena y la historia del profesor que tiene nombre de asteroide. Recuerdo que llegaron al colegio a hacer un examen vocacional, como evaluarnos psicológicamente a los niños, y un poco para orientarnos qué debíamos estudiar. Y yo en esa época, digamos, gozaba mucho escribiendo cuenticos, leyendo literatura, pero el examen vocacional demostró que yo tenía una inclinación clara hacia las ciencias. Te recuerdo mucho hablando con mis papás, muy ofendido, porque el examen hubiera dicho eso y cómo se había equivocado el examen al decir que yo iba a ser científico cuando yo lo que iba a ser realmente era escritor. ¿Y cómo es que esta gente tenía razón? Hoy soy profesor del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, coordinador del programa de astronomía que tuve la oportunidad pues, de crear también aquí en la universidad, doctor en física, también titulado en la Universidad de Antioquia, y pues no me he desconectado ni me desconectaré jamás de mi gran pasión, que es la comunicación, la divulgación, la popularización de las ciencias, que es un trabajo que hago a través de cursos de extensión que ofrezco en la universidad, a través de conferencias que ofrezco en distintas instituciones y en general, digamos, en la vida diaria. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Entonces, como les decía la vez pasada, en el área de la docencia, pues, digamos, yo ofrezco, digamos, cursos normalmente en física, en astronomía, lo que para mí, pues, es un inmenso placer, puesto que desde muy pequeño sentí ese deseo, esas ganas de tratar de mostrarle a la gente una visión de las cosas que fuera más clara y que también se aproximara un poco a la manera como yo las veo. Entonces yo siento un gran placer al realizar esta actividad y al entregarme de esa manera a mis estudiantes. Cada vez que hace la exposición, la atmósfera cambia, entonces tiene que hacer unas correcciones dolorosísimas. Y normalmente se piensa que las personas que nos dedicamos a estas cosas, pues tuvimos una infancia marcada por la disciplina y el estudio, así, la dedicación, pero en realidad yo me siento muy orgulloso de decir que fui un niño completamente normal, que me la gocé, que jugué en la calle, que estuve en equipos de fútbol, que subía montañas y que no era, digamos, yo no tuve el perfil típico de un niño dedicado y estudioso. Bueno, distinto a lo que pasó cuando ya era un adolescente y ya empecé a conocer, digamos, en más profundidad la ciencia a través de libros y del mismo colegio.
y ya, digamos, muy propio de lo que es un adolescente, me obsesioné, como se obsesiona un adolescente con, no sé, con las patinetas, con el fútbol. Yo me obsesioné con la ciencia y me dediqué de lleno ya a estudiar, a leer solamente libros de ciencia. A tratar de aprovechar lo mejor que veía en el colegio, y creo que fue esa obsesión, digamos, alimentada por lo que es la adolescencia, esa etapa tan importante de la vida, lo que me trajo hasta aquí. Por ejemplo, recuerdo que en mi habitación, en lugar de tener afiches, no sé, de grupos musicales, etcétera, que también los tuve cuando estaba más pequeño, lo que tenía era una tabla periódica que había hecho yo mismo con el objetivo de memorizar los símbolos de los elementos químicos, que ahora me sirve mucho para hacer crucigramas. La dedicación y la obsesión que tuve con la ciencia, que en ese momento no tenían mucho valor, me forjaron para ser lo que soy hoy, lo que sé y la manera como veo el mundo. Pues fue esa manera de ver el mundo la que llevó a Jorge tan lejos, por allá, entre Marte y Júpiter, que es donde se encuentra el asteroide que lleva su nombre. Pero menos lejana que ese asteroide está la oportunidad de acceder a una de las 1.500 becas de educación superior que ofrece la Gobernación de Antioquia para el segundo semestre de 2014. En la cuarta convocatoria, la Gobernación de Antioquia ofrece 1.500 becas de educación superior para los jóvenes de los municipios antioqueños. Una gran apuesta por incluirlos en formación universitaria de calidad y con pertinencia, de acuerdo al contexto y desarrollo de cada región. La convocatoria tiene vigencia hasta el 25 de junio y las inscripciones se pueden realizar en www.alianzamedellínantioquiaeducacion.edu.co. En las 3 convocatorias pasadas se presentaron más de 64.000 jóvenes, de los cuales 4.578 de ellos hoy cursan una carrera profesional en una de las universidades aliadas. Ya regresamos con Estudiar Vale la Pena. Y así como hay becas de educación superior para jóvenes, también hay becas de maestría para los docentes de Antioquia. Así que, profes, presten atención que las inscripciones se cierran este viernes 13 de junio. Si eres docente de una de las instituciones educativas oficiales del departamento, ingresa ya a www.ceduca.gov.co. Consulta los requisitos y diligencia tu formulario. Recuerda que la beca financia el 80% del valor de la matrícula en los componentes de ciencia, tecnología e innovación, integrados a las áreas básicas de la educación y gestión institucional. Por eso, profes, UPA pues a cualificarnos, que las oportunidades están ahí, o si no, que lo diga Jorge Zuluaga, nuestro protagonista de hoy, quien en pocos días estará en la prestigiosa Universidad de Harvard como investigador visitante, gracias a la beca Fulbright Colombia. Sigamos con su historia. En realidad este honor de poner el nombre o esta idea de tener nombres entre los asteroides de personajes en la Tierra, un poco es para honrarles en la cultura, honrar en la cultura a las personas destacadas, digamos, de la humanidad. Entonces, digamos, este reconocimiento es un reconocimiento más cultural que un reconocimiento científico académico. Bueno, después del nombramiento, pues obviamente mi carrera seguramente se va un poco a ver afectada de forma importante, porque siempre va a estar un poco ahí en el terreno la idea de que se hizo de que se colocó, digamos, este nombre al asteroide. Pero en realidad el trabajo continúa, es igual de duro como veníamos trabajando antes. Tenemos que posicionar el pregrado, que fue, digamos, la causa también un poco del nombramiento. Y se viene, obviamente, seguir trabajando por la ciencia que venimos haciendo desde hace muchos años.
Además de mi faceta como docente, yo también realizo una tarea de índole administrativa en la universidad, coordinando el programa de astronomía. Entonces es muy bueno porque ustedes van a poder acceder a cosas que estén relacionadas con la Universidad del Aire y con los profesionales que trabajan allá. Está llena de retos, de cosas que no sabía hacer, otras que intuía cómo hacer, pero también es muy satisfactoria en el sentido de que como coordinador tengo la oportunidad de utilizar mi intuición, mis conocimientos, también mis deseos para ver realizadas ciertas visiones que tengo sobre la astronomía ya en una actividad oficial de la universidad. Entonces ya el sol se pone y 10 minutos después usted no puede ver nada. En mi época como estudiante universitario, si bien pues obviamente tenía resultados muy sobresalientes, porque estaba obsesionado pues con el tema, la verdad tampoco era el estudiante más juicioso. Recuerdo mucho, por ejemplo, ser de los estudiantes que no hacían los problemas, por ejemplo, de lo que no estoy muy orgulloso hoy en día. Pero, por ejemplo, era un estudiante muy juicioso en términos de la asistencia a clase. No faltaba ninguna clase y para mí ese era el secreto, digamos, de estudiar. Era un tema un poco también de rebeldía, de que no me gustaba que la gente me dijera qué tenía que hacer y tuve la suerte de que funcionó. Un detalle, por ejemplo, relacionado con ese tema de la rebeldía, entre comillas, es por ejemplo el de mi tesis de pregrado. Yo finalmente decidí escribir como tesis un libro que se basaba en unas notas de clases que yo había elaborado de un curso que dicté en la universidad. Y cuando yo presenté esa propuesta como tesis de pregrado, pues esencialmente se la miró con mucha desconfianza y con mucho recelo. ¿Cómo era posible que un estudiante de pregrado escribiera un libro? O sea, no tenía sentido, los libros los escriben personas grandes. Pero puedo decir, digamos, que también fue un riesgo que corrí y que tuvo un desenlace positivo. Ese libro que escribí yo como un estudiante de pregrado, hoy en día es consultado o es utilizado como un libro de consulta para la enseñanza de la astronomía en algunas universidades en Latinoamérica y en España. Yo no creo que los que consultan el libro sepan que el libro fue escrito por un estudiante de pregrado, sino que lo que ellos valoran es, uno, que el libro fue escrito en español y dos, que el libro es un libro de astrofísica pura. Entonces, otra vez un poco siento que como que me salí con la mía sin quererlo y que me ayudó un poco esa rebeldía también en ese momento. Otra de las actividades en las que, digamos, tuve alguna resistencia o recibí alguna resistencia es el que tiene que ver con la divulgación. En el mundo de la ciencia a los divulgadores no se los valora realmente la dimensión en la que se los valora y a mí se me veía como una persona que perdía el tiempo en vez de dedicarlo a cosas más importantes, dedicándolo a la divulgación y llegué a tener problemas pues, muy serios, por ejemplo con mis asesores de trabajo académico, pero es muy notable decir que yo también un poco en mi rebeldía continué con ese trabajo y puedo decir que gracias a ese trabajo que yo hice en esos años como divulgador es que nació el pregrado de astronomía. Entonces no me arrepiento en lo absoluto de haber hecho ese trabajo por el logro que tuve después. Ahora, si la luna se ve al atardecer, ¿cierto? Si la luna se ve al atardecer, está en dirección al occidente, con cachos. Y si la luna se ve al amanecer con cachos, está en dirección al oriente. Hoy en día yo siento que fui muy afortunado al mantenerme, al no sucumbir, digamos, a las presiones que recibí familiares y también académicas. Entonces eso me hace sentir muy, repito, una sensación de ser una persona afortunada, más que una persona que, digamos, que logró con mañas las cosas, es decir, una persona que tuvo suerte al tener esa intuición y llevarla hasta el final.
Jorge, quien siempre confió en su talento, apeló a la disciplina y el estudio para lograr todo lo que se proponía. Y aunque eso de poner su nombre en el espacio fue un hecho inesperado en su carrera, es muy merecido. Ya regresamos con el desenlace de esta historia en Estudiar Vale la Pena. Antes de continuar con la historia del profe Jorge, atención toda la comunidad educativa de Antioquia, a preparar los proyectos para los premios a la calidad de la educación que ya se avecinan. La invitación es para las maestras, maestros y estudiantes del departamento, pues este año los premios tendrán varias novedades, entre ellas, cada institución educativa podrá postular hasta 3 experiencias significativas. Desde ya, pueden preparar la guía de postulación para realizar las inscripciones entre el 25 de julio y el 8 de agosto. La guía de postulaciones será publicada en www.ceduca.gov.co para que todos los interesados la descarguen y diligencien. ¡Anímate a participar! Quien quita que tu proyecto sea uno de los ganadores en la gala de premiación en noviembre. Y después de la información de los premios, vamos con el desenlace de la historia de Jorge Zuluaga, el astrofísico antioqueño que gracias al estudio hoy tiene su nombre en el espacio y a la astronomía colombiana en la escena mundial. A la astronomía colombiana, digamos, yo le auguro, no solo con este hecho, sino con todo lo que ha venido pasando en los últimos años a su alrededor, le auguro un futuro muy promisorio, especialmente en lo que tiene que ver con digamos, con el hecho de que Colombia entre a ser parte del club de los países que están, digamos, desarrollando las ideas astronómicas. Este tipo de reconocimientos en realidad también nos va a ayudar a garantizar como la financiación, como que haya una atención del público lo suficientemente grande para que llegue, digamos, ojalá dineros, apoyos, digamos, desde el gobierno. También le auguro gente muy talentosa trabajando en ella, porque también, digamos, ese tipo de cosas lo que hacen es animar a los jóvenes y a los niños que pueden ver, digamos, en este tipo de cosas un aliciente para estudiar y hacer cosas, digamos, de la mejor manera posible. Y son ellos los que finalmente van a construir la astronomía del futuro. Y es justamente de ese espacio, de ese rincón que yo tengo en mi casa, de donde yo salgo a hacer divulgación científica. Allá nacen las conferencias que yo finalmente presento por ahí. ¿Ustedes que están preparando en la Universidad de Antioquia para parar asteroides? No, papito. ¿Quién va a parar una cosa que viene a 40 veces la velocidad del sonido y pesa 7.000 toneladas? La razón es esencial para apostarle a la divulgación y a la popularización. Entonces, en mi caso, en realidad, es una cosa bastante espontánea. Yo creo que la divulgación tiene la ventaja de que te permite o te obliga a entender las cosas a otro nivel, no al nivel académico en donde tú puedes utilizar un lenguaje muy sofisticado y hablar de cosas incluso que no entiendes, sino cuando tú tienes que bajar el lenguaje para que te entienda desde un niño pequeño hasta un adulto. Entonces, en ese momento tú tienes que entender mejor las cosas, entonces eso me ayuda inclusive a mí en la academia. En el caso de Saturno, Saturno se encuentra aproximadamente a 1h15 de viaje de la luz. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que una de las lámparas que alumbra digamos, la sala abierta de Explora emitió luz hacia el cielo por accidente, y si Saturno está por allí, cuando estemos terminando esta charla, esa luz estará llegando a Saturno. En la academia, la labor de divulgación no es muy bien vista porque normalmente se piensa que quienes divulgamos
no tenemos tiempo ni nos interesa ya es profundizar y hacer, digamos, trabajo de investigación científica. Entonces siempre hay muchos detractores en el mundo de la academia que te ven un poco con, digamos, con un recelo de ser una persona, como llaman por ahí, diletante, que está haciendo de todo pero de nada. Un objeto absolutamente maravilloso y distinto siquiera de lo que se imaginó el más marihuanero de los físicos en el siglo XVIII. Me parece importante que los científicos modificaron un poco la imagen que tienen o la idea que tienen de que ser mediáticos, popularizar la ciencia, aparecer más en los medios de comunicación, no es una cosa buena. O sea, ojalá no se satanizara ese tipo de prácticas y que no se satanizara a quienes las hacemos. Y solamente si los científicos empiezan a aparecer en los noticieros, y empiezan a aparecer en los programas de televisión y se los empieza a reconocer como figuras públicas, solo con ese proceso la gente puede empezar a tener un imaginario más cercano a lo que los científicos esperamos que tengan. Y, por ejemplo, podemos ganar que más jóvenes o más niños quieran dedicarse a lo que hacemos. Entonces, a mí me parece fundamental que los científicos hagamos más presencia en los medios. Además de la faceta como de investigador, de académico, de divulgador, yo también tengo una faceta, pues, digamos, o una vida familiar que para mí ha sido fundamental para mantenerme, digamos, un poco vivo o cuerdo, porque a veces cuando se trabajan estas cosas y cuando a uno lo dominan como ciertas obsesiones por el conocimiento, puede uno perder el contacto con lo social. Y el papel que ha jugado en mi caso la familia, mi esposa y mis hijos ha sido fundamental. Y creo que si no fuera por ellos, estaría enfermo probablemente porque me habría, digamos, no sé, chiflado. Y ha sido entonces esa familia y esa estabilidad que me ha dado la familia lo que me tiene eventualmente haciendo lo que estoy haciendo. Y obviamente mirando hacia atrás, pues termino reconociendo que obviamente estudiar vale la pena. Amante de la ciencia y el conocimiento, del cielo y de las estrellas, este carismático profesor desarrolló una inclinación natural e indomable por la comunicación, la enseñanza y la divulgación o popularización de la ciencia. Hoy, su nombre brilla en el cielo como homenaje al gran científico y astrónomo que es. Pueden escribirnos a estudiarvalelapena@teleantioquia.com.co, dejar allí sus sugerencias, inquietudes e historias como las de Jorge Zuluaga, que nos demuestran una vez más que en Antioquia la más educada a estudiar vale la pena. Visítanos a www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018-041-9000 y desde Medellín 409-9000. Antioquia la más educada.